Buenas tardes a todos. Ya que a lo largo de los bimestres hemos llevado a cabo los temas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2020 y los planes de gobierno, y hemos escuchado el podcast Debate para tener una mejor comprensión de lo que es la polarización, Alexandra Ames está con nosotros para poder enseñarnos y dar más a conocer sobre la polarización y lo que está sucediendo actualmente en nuestro país. Bienvenida, Alexandra, y gracias por acompañarnos. Gracias. Quiero regresar estaba aprendiendo la computadora, la presentación. Muchas gracias. Voy a hacer una presentación. No pensaba hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, si bien nosotros hemos hecho un trabajo en la Universidad del Pacífico en donde hacemos una evaluación de las propuestas de política pública en función a los ODS. Me gustaría centrarme en el principal tema que estamos teniendo hoy, como has mencionado, justamente el de la polarización, ¿no? Entonces, en esa línea voy a compartir mi pantalla y, un segundo, por favor, para analizar un poquito la coyuntura y entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Pero para eso es importante saber cómo llegamos aquí. Entonces, lo primero que tenemos es que a segunda vuelta, como sabemos, han pasado dos candidatos que se encuentran en un extremo, en el término, en el sentido ideológico de las propuestas que tienen a su alrededor para trabajar el desarrollo del país. Por un lado tenemos a Keiko Fujimori, que promueve la defensa absoluta con uñas y dientes del modelo económico, y por otro lado tenemos a un Pedro Castillo que quiere cambiarlo todo de manera radical. Esta situación de que hayan pasado a segunda vuelta justamente dos candidatos que representan ambos extremos de las ideas del desarrollo, nos ha puesto a nosotros los ciudadanos, o particularmente los electores, en una situación muy complicada. Si bien han pasado con muy poca votación, y esto si lo comparamos con otras elecciones, a segunda vuelta no había pasado, no había pasado antes dos candidatos con una votación tan baja. Si lo vemos ya desde la perspectiva de la población electoral, no solamente desde los votos válidos, ¿no? Que son los votos válidos, como saben, todos aquellos que se cuentan en función a los que emitieron un voto efectivo y no los que viciaron su voto o los que no fueron a votar. Pero desde el punto de vista de toda la población electoral, tenemos un Pedro Castillo que ha llegado a segunda vuelta con menos de 3 millones de votos y una Keiko Fujimori que ha llegado a segunda vuelta con menos de 2 millones de votos. Esto significa que en las próximas semanas podríamos tener un presidente del Perú que ha sido elegido prácticamente con 2 millones de votos o con menos de 3 millones de votos, ¿no? Esto suma 11.74 más 8.32, menos del 20% de la población electoral ha elegido estos dos candidatos. Entonces, lo que yo hubiese esperado en realidad en esta segunda vuelta es que más bien la población electoral haga ejercer ese rol de poder ciudadano que tenemos y que hubiera puesto en aprietos a ambos candidatos para exigirle mayores compromisos y sobre todo mayores consensos. Siempre los extremos van a ser peligrosos. ¿Y por qué son peligrosos? Porque representan una fuerza que está justamente al estar muy pegada hacia un lado, no permite necesariamente que se pueda abrir el espacio a la discusión respecto a lo que es mejor para un país. En ambos candidatos, en ambos planes de gobierno, desde la primera página, ya estamos viendo que hay grandísimas diferencias, ¿no? Entre ellas, la defensa pues, de la Constitución, y por el otro lado, pues el cambio total de la Constitución. Entonces, a mí me gustaría que conversemos un poquito y analicemos por qué tanta polarización entre uno y otro lado. ¿Quién tiene la razón? Es lo que se pregunta la gente. Y esto ha hecho que rápidamente en segunda vuelta, pues veamos la parte de abril, rápidamente de haber tenido, recordemos, 11 y 8%, rápidamente la población se ha dividido en un 31 y en 42%. Es decir, muy rápido nos hemos casado con uno y con otro, porque de alguna manera al elegir
a Pedro Castillo o a Keiko Fujimori, no necesariamente le estamos dando un cheque en blanco a ellos, sino que estamos creyendo que el otro es un mal menor, ¿no? Y no solo un mal menor en este caso, sino que al tratarse de dos figuras que están en ambos extremos, lo que estamos viendo es que se trata de un rechazo total hacia el otro candidato. Entonces no se trata de votar de manera racional por el mal menor, sino más bien que esto se ha tornado en un sentido muy emocional de tener tanto miedo de que un candidato gane frente al otro, que el fanatismo de alguna manera nos ha enceguecido y nos ha generado una poca capacidad de ejercer presión a estos dos candidatos. A mí me hubiese encantado, por ejemplo, que en la primera vuelta, perdón, en la primera encuesta, después de la primera vuelta en abril, en vez de tener un 42 y un 31%, hubieran tenido un 11 y un 8%, para que vean y sientan que la tienen difícil, ¿no? Que no han sido elegidos con la mayoría de los peruanos y que tienen que hacer consensos para convencer a la población electoral. Pero como digo, el rechazo al otro ha sido tan grande que rápidamente ha empezado a haber una polarización al punto que hemos llegado pues a los insultos, que esto suele suceder en redes sociales evidentemente, pero como les decía, yo no he visto una elección tan polarizada como la de ahora. El día de hoy hemos amanecido con dos portadas muy interesantes. Estas son dos portadas de dos periódicos distintos, pero que reflejan una noticia que ha sido publicada un mismo día. La del Comercio dice que Castillo plantea una confiscación de los ahorros de los afiliados a las AFPs, es decir, que nos van a quitar todo nuestro dinero. Y la República dice que más bien Perú Libre busca una reforma, un cambio, sin tocar el fondo de los afiliados. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Qué es lo que vemos acá? Evidentemente, pues hay una gran confusión en la ciudadanía por muchas cosas. Primero, porque está clarísimo que los medios están sacando lo que más le conviene de uno u otro candidato. Lo segundo es que de alguna manera estamos notando que también existen muchas contradicciones en los candidatos que están yendo a segunda vuelta, ¿no? Castillo, por un lado, o sea, ambos titulares, si bien son contradictorios, lo cierto es que son reales. Castillo ha dicho las dos cosas de alguna manera. La confiscación total de los ahorros lo dijo hace mucho tiempo, hace como 3 semanas, y de alguna manera ha generado revuelo, no entiendo por qué esta semana, que han tenido que aclarar los técnicos o decir los técnicos de Pedro Castillo que eso no es así, que es una reforma parcial. Entonces, eso genera mucha confusión porque está teniendo muchas contradicciones y frente a las contradicciones, pues se genera la incertidumbre, la desconfianza y por lo tanto el miedo, ¿no? Y esto evidentemente pues es aprovechado por algunos medios o actores que están tratando de evitar que alguien como Pedro Castillo entre, ¿no? Desde el lado de Keiko Fujimori también hay contradicciones. Ella se ha pronunciado respecto a las esterilizaciones forzadas como si fuesen planificación familiar y luego se ha tenido que retractar. Entonces, de alguna u otra manera, ambos candidatos están cometiendo errores a la hora de declarar intenciones muy emocionales que pueden gustarle a cada uno de estos dos extremos, pero luego al ser criticados se dan cuenta de la metida de pata que han tenido y tratan de arreglarla, ¿no? Este tuit que yo he sacado el día de hoy ha generado mucha controversia porque además yo no he dicho nada, solamente he dicho que es algo interesante. No he dicho qué mal el comercio, no he dicho qué mal la república, pero la gente ve lo que quiere ver. Y hay gente que me ha dicho qué mal el comercio y hay gente que ha dicho qué mal la república, ¿no? Entonces, bajo esta situación, lo más inteligente que podemos hacer es ponernos paños fríos, como yo siempre digo, y empezar a ver las cosas con calma para entender un poco más qué es lo que hay detrás de estos dos titulares y tratar de buscar permanentemente la verdad y así de esta manera tomar un voto mucho más informado, ¿no? Entonces, vamos a hacer antes de eso, de contarles un poquito sobre la polarización que estamos viviendo el día de hoy, me gustaría hacer un ejercicio con ustedes. Les voy a contar una historia que es sobre los Sonasirema, ¿de acuerdo? Si alguien ya conoce a este grupo de los Sonasirema, les pido que no lo comente antes de revelar, digamos, exactamente qué sucede con ellos.
pero les voy a pedir que participen. Entonces miren, son 4 párrafos, entonces les pido 4 voluntarios para que cada uno lea un párrafo. ¿Quién levanta la mano para ser voluntario en leer 4 párrafos? William, perfecto. ¿Quién más? Vamos a anotar. William, tenemos William, Adrián. Chicas, no se queden. ¿Quién más ha levantado la mano por ahí? Creo que no veo más manos levantadas, o no estoy viendo la lista total. Hasta el Solo hay momento, 2 manos levantadas. hasta el momento son 2. Ya, Pero, entonces vamos a dejarlo con William y Adrián, ¿de acuerdo? William lee la primera, la PPT y la primera diapositiva, y Adrián la segunda, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar esto. Adelante, William. La creencia fundamental que subyace en todo sistema de la zona Sirema parece ser que el cuerpo humano es feo y que por naturaleza tiende a debilitarse y a enfermar, encarcelado en este cuerpo. La única esperanza del hombre es poder apartarse de estas tendencias mediante el uso de las poderosas influencias del ritual y de la ceremonia. Cada hogar tiene uno o más altares dedicados a este fin. El lugar central del altar lo ocupa una caja o cofre construido en la pared. En ese cofre se guardan los numerosos amuletos y pociones mágicas sin los que ningún nativo cree que podría sobrevivir. Estos preparados los garantizan diversos especialistas. Los más poderosos son los curanderos, cuya asistencia debe recompensarse con cuantiosos regalos. Sin embargo, los curanderos no proporcionan las pociones curativas a sus clientes, sino que deciden sobre los ingredientes y luego los escriben en una lengua antigua y secreta. Esta escritura la comprenden únicamente ellos y los herbolarios, quienes, a cambio de otro regalo, proporcionan los amuletos necesarios. Bien, vamos entonces con Adrián. Listo. El ritual corporal cotidiano general incluye un rito bucal. Aparte de la minuciosidad en el cuidado de la boca, este roto conlleva una práctica que resulta repulsiva para el no iniciado. Me contaron que el ritual consiste en insertar un pequeño haz de pelo de cerdo en la boca, junto con cuyo estado piensan que tienen una influencia sobre, creen que si no rituales bucales, se les caerían los dientes, sangrarían sus encías, sus mandíbulas se reducen orales y morales. Por ejemplo, hay una ablución ritual de la boca de los niños que supone mejora su carácter moral. Ya. ¿Me escuchan bien? A mí creo que no sé si es mi señal está bien, sí. Creo que hemos estado. Ya, perfecto. Gracias a los dos. Me gustaría preguntarle a los demás. Los Sonasirema, me gustaría escuchar sus opiniones. Pueden hacerlo por levantando la mano o también por el chat. Vamos a ir al chat para leerlos en el caso de que... ¿Qué opinan? Solamente díganme sí, creo que son violentos, no, no creo que sean violentos. William. Creo, señorita, que depende del lado en que lo veas. Tal vez ellos lo ven como algo normal, son sus costumbres, lo ven algo que no le hace daño a nadie, que simplemente es por su bien, es algo ya dicho por ellos. Sin embargo, para nosotros puede sonar un poco violento cuando vemos algo diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados como sociedad. Genial. ¿Quién más me podría preguntar, me podría responder, perdón, si aceptarían las costumbres que ellos hacen o las criticarían? Imagínense que ustedes van donde están los Sonasirema. ¿Aceptarían esas costumbres o les criticarían y les dirías, oye, no hagas eso? ¿Quién más quiere opinar? Bueno, hola, ¿cómo está? Probablemente
para una persona que nunca ha oído sobre este grupo, una persona de que no sabe sus tradiciones, sería medio extraño para una persona que nueva, ¿no? Y seguro que les dirían, no, no hagas eso, yo estoy viendo ahorita, no, no hagas eso. Pero seguro que la gente que ya los estudia y que ya los conoce y que sabe sus tipos de rituales, ya normal. Gracias, Samuel. Y alguien más me podría, y por ahí también Briana me parece que dijo que las aceptaría porque respetaría las opiniones de los demás y su cultura. Genial. Y María dice, yo creo que se deberían respetar de todas formas, ya que son sus costumbres y para ellos es correcto hacer eso. De acuerdo. Una última pregunta para cerrar este debate. ¿Ustedes se acostumbrarían a estas costumbres? Valga un poquito la redundancia de la pregunta. ¿Estarían cómodos compartiendo estas costumbres? ¿Las practicarían? Matías dice que no. ¿Quién más? Sí, no. A ver, el chat o la mano. No, dice Valeria. De acuerdo. No, porque ya tengo las mías. Genial. Entonces, vamos a entender un poquito más qué pasa con los Sanasirema. Esto es un análisis de un grupo social que hace Meiner, que es un antropólogo del 56, y que es citado por Giddens en 1990 en un manual de sociología, para mostrarnos un poquito cómo es que se suele analizar al otro. Entonces, en realidad, lo que quiere decirnos Giddens con este ejemplo es que a veces es muy fácil criticar al otro o ver al otro como algo totalmente ajeno a mí cuando es juzgado desde nuestra propia perspectiva o desde nuestros propios zapatos. Entonces lo que dice Giddens es, en realidad estas personas no son tan extrañas como pareciera. Los Sonasirema son aquellas personas que en realidad representan a un grupo social cuyo nombre es tal cual, los Sonasirema, pero escrito al revés. A ver quién se atreve a decir el verdadero nombre de los Sonasirema. ¿Americanos? Americanos, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa con los americanos? Ustedes se quedarán pues sorprendidos. En realidad se refieren tanto al país de Norteamérica como cualquier persona que vive en el mundo de América Latina, digamos. Y vemos, pues, por ejemplo, ¿no?, que la creencia fundamental que todo sistema de los Sonasirema es que el cuerpo humano es feo, ¿no?, y que por naturaleza tiende a debilitarse, ¿no? Y de alguna manera nosotros nos sentimos presionados de estar bien, nos metemos un poquito la pancita para hacernos el selfie, tratamos de hacer dieta, quizás ustedes todavía no estén en esa edad porque están todavía en crecimiento y espero que así sea, hasta los 18, 21 años es la edad de crecimiento, así que cuidado ahí con las dietas, pero ya después las personas pues empezamos a preocuparnos un poquito más por esas tallas de más, ese rollito que tenemos, empezamos a mirarnos alrededor de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces dice que hay que, las tendencias se hacen mediante el uso de poderosas influencias, voy a eliminar que no puedo leer acá, ya, mediante las poderosas influencias del ritual y de la ceremonia. Cada hogar tiene uno o más altares dedicados a este fin, se refiere al baño, en donde hay pues medicamentos, ¿no? Alguien que toma vitaminas, hierro, la crema facial, la crema antigrasa, todo esto lo guardamos en esta caja en el baño, ¿no? Es la central del altar, lo ocupa una caja, un cofre construido en la pared, ¿no? Entonces son estas pociones mágicas y que de alguna manera son vendidas o recomendadas por estos curanderos, que hay que pagarles con cuantiosos regalos, ¿no? Que es con plata, evidentemente cuesta, y sin embargo los curanderos no proporcionan las pociones, sino que hay que ir donde otra persona, que son los farmacéuticos, que solo entienden este lenguaje extraño, ¿no? Que es la letra pues rara de los doctores que casi nunca entendemos y no sabemos cómo los farmacéuticos al toque descifran lo que el doctor quiso decir, ¿no? El rito bucal también es parte de esto, ¿no? Porque esto de insertar un pequeño haz de pelos de cerdo en la boca es el cepillo de dientes, ¿no? Y estos polvos mágicos de la misma manera, ¿no? Y moverlo con una serie de gestos formales que solemos hacer casi todos de la misma manera, ¿no? Entonces, esto no es nada más extraño que cepillarse los dientes y
este horror casi patológico por la boca, ¿no? Donde creemos de que si no hacemos estos rituales bucales, se nos van a caer los dientes, van a sangrar nuestras encías, ¿no? Y esto es verdad, esto es ciencia, ¿no? Las mandíbulas se reducen, y bueno, esto ya es social, nuestros amigos los abandonarían y serían rechazados por sus amantes, pues porque evidentemente pues nadie quiere besar a alguien que no tiene un buen aliento, ¿no? O que tiene una mala salud bucal, ¿no? Entonces, esta es un poquito la idea de mostrarles cómo es que de alguna manera podemos, cuando analizamos al otro desde una perspectiva ajena o desde lo que nosotros, ajena a la lógica o a la realidad o la cotidianidad de cómo este grupo lo entiende, puede ser muy raro para nosotros. Para aquellas personas que dijeron que no se acostumbrarían a cepillarse los dientes y entre otras cosas, no se preocupen porque yo también caí. Así que es parte de la humanidad en realidad. Tratar de entender al otro como algo raro, algo extraño, y no tratar de entenderlo realmente desde los propios zapatos en los que ellos están. Y esto es algo totalmente natural y se llaman los sesgos, justamente forman parte de los sesgos cognitivos en donde se suele juzgar al otro desde nuestra perspectiva de nuestro entorno. Y esto está haciendo pues que sea muy difícil que entre personas nos podamos poner de acuerdo en muchas cosas. En el Perú, en un país tan diverso, con clases sociales bastante marcadas, cada vez menos marcadas, pero evidentemente con realidades sociales muy distintas, solemos mirar al otro como un ser extraño. Y esto hace que no nos comprendamos. Necesitamos generar en el país, para generar consenso, un poco más de empatía, para poder conectar con ese otro que piensa igual, diferente que yo, y ver cómo yo puedo hacer más bien para encontrar un punto en común, ¿no? Como decía al inicio, han entrado dos candidatos que piensan totalmente de manera opuesta. ¿Cómo podemos hacer para más bien encontrar una perspectiva de desarrollo tan distinta que tienen los dos y tratar de buscar un punto medio, ¿no? Antes de pasar a lo que dice el público, que es una historia que les voy a pasar ahí de las redes sociales, se me ha pasado presentarles una proyección de cómo el crecimiento económico realmente en los últimos años ha ayudado a que millones de hogares puedan salir de la pobreza. Esto que yo estoy diciendo, que el crecimiento económico ha sido importante para la salida de la pobreza, no es una opinión, esto es un hecho, esto es evidencia. No hay por qué discutir algo que ha sido así. Pero eso tampoco significa que el crecimiento económico por sí solo sea la única receta mágica que necesitemos en el Perú. Porque si bien el crecimiento económico ha ayudado a que millones de hogares logren salir de la pobreza, lo cierto es que todavía falta mucho por hacer y existen muchas desigualdades que no debemos dejar de mirar y de atender, sobre todo si trabajamos alrededor del Estado. Y esto es lo que está haciéndose muy difícil para generar esta discusión. Estamos viendo a alguien que defiende el modelo y alrededor personas que defienden el modelo como si fuese lo único e indispensable que necesitaríamos. Y por otro lado, alguien que dice, esto no nos ha servido para nada. Es muy difícil ante estas dos posturas tratar de encontrar un punto medio, pero lo que ayuda justamente a tratar de encontrar un punto medio es la evidencia. Y la evidencia lo que dice es, el crecimiento económico es sumamente importante, pero no es lo único, ¿no? Además del crecimiento económico, debemos hacer que el Estado sea capaz de convertir este progreso económico en progreso social para todos. Y para eso se necesitan políticas públicas con efectividad. Entonces, en un momento tan polarizado, pues las personas terminan bloqueando sus procesos cognitivos de entender este camino a la verdad y ver qué cosa hay detrás. No todo tiene que ser blanco y negro, sobre todo en los temas de desarrollo o la conducción de un país. Y ahí es donde justamente la evidencia y las cosas que yo hago, que son evaluaciones de impacto de las políticas públicas, analizar qué funciona mejor, si esta política es mucho más efectiva que la otra. Eso es lo que deberíamos estar mirando hoy o discutiendo hoy en los debates y no cuál organización es más o menos criminal que la otra
como lo que hemos visto el domingo en el bloque de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, la idea es que justamente pues, podamos tratar de llegar a estos puntos medios detrás de la verdad, detrás de la evidencia, para que técnicamente podamos encontrar estas soluciones, ¿no? Algo que yo siempre digo es que las decisiones, la voluntad, es política, pero la solución que está detrás, ese cómo, es técnico. Lo técnico, ese cómo lo vamos a hacer, no puede ser tan emocional. Necesitamos tener evidencia y mucha calma para tener las estrategias que realmente se necesitan para que los funcionarios públicos puedan optar por implementar las mejores políticas, ¿no? Pero ¿qué está pasando con la gente? Pues como decía, nos hemos bloqueado y de alguna manera pues no estamos entendiendo, estamos parcializados totalmente por un lado o por otro. Entonces les voy a mostrar un ratito y ojalá se escuche bien, solo 1 minuto y medio me parece, este extracto. Rosas por el lado del otro partido. Así es. Y ahora vamos Sí. a ir con... Alexandra, creo que tienes que cerrar tu presentación en PowerPoint o cambiar porque no estamos viendo el video ahorita. Ah, ya, a ver. Es verdad. Ya, ahora sí. y que, digamos, planteen distintos puntos de vista sobre lo que hemos visto en general. Por ejemplo, si uno los ha escuchado a lo largo del programa, tendría la impresión de que para el señor Gimeno mejor le ha ido a Perú Libre en este debate en general, mientras que en el caso de Alfonso Bahía y Jaime Althaus, daría la impresión de que en el balance les ha parecido que le ha ido mejor a Fuerza Popular. En el caso de Alessandra, no se distingue claramente. En algunos casos a Sí, Fuerza Popular, sí. en otros casos a Perú Libre, pero despejen las dudas. Así es. Adelante con el panel. La pregunta está planteada, o la propuesta de debate está planteada. Bueno, yo en realidad no es que... Lo que pasa es que cuando doy opiniones, las doy basadas en la evidencia, ¿no? Yo trato de analizar las propuestas de política pública desde una postura totalmente técnica. Entonces, evidentemente, he dejado mis emociones y mis preferencias electorales en casa y he venido aquí a cumplir una responsabilidad que me parece importante, sobre todo para los que nos están escuchando, ¿no? Y bueno, Es eso. Vamos a exponer esto y volver a compartir la pantalla. Es ese pequeño extracto el que les quería decir. Yo he tratado, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el debate el domingo pasado, les sugiero que vean el que viene, no voy a estar ahí, pero igual les sugiero que lo vean. Es importante conocer cuáles son las propuestas de ambos candidatos. Y lo que yo había notado en la mesa es que había bastante carga de parcialización, ¿no? Habían 2 personas ahí que estaban claramente tratando de decir lo mejor o sacar lo mejor de Keiko Fujimori, decir que ella fue la mejor, y por otro lado teníamos a Fernando Gimeno, que creo que en la búsqueda de un balance, o no lo sé, trataba de decir que más bien lo de Perú Libre era mejor. Yo más bien, sin haberme casado con ninguno, trataba de hacer un análisis del valor que podía tener cada una de las propuestas que ambos técnicos de cada bloque daban, y trataba de resaltar lo mejor y lo peor de cada uno de ellos, porque creo que eso es lo que importa finalmente para el que está escuchando, ¿no? Que se pueda desarrollar un poco más las ideas y hacer un análisis sobre las ideas y no sobre las personas. No pude conseguir el video, pero hay otro de ese mismo día en Panorama, en donde la periodista le pregunta al comentarista sobre una propuesta de generar el Banco Agrario y promover préstamos a los agricultores. Y este panelista dice, no, terrible, populista, ¿no? Y la periodista le dice, por si acaso, esta es una propuesta de Keiko Fujimori. Y el periodista le dice, y el comentarista, y toma el agua, ¿no? Y dice, ya, bueno, en este caso es que debido a la emergencia sí se podría dar, y es como, no, estamos haciéndolo todo mal. No podemos, los ciudadanos, juzgar las ideas por las personas, sino por las propias ideas que hay detrás de ellas. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que cuando yo critico una mala idea de Keiko Fujimori, porque tiene muchas malas ideas, Keiko Fujimori, soy inmediatamente criticada como anti-Keiko, pro-comunista, terrorista, ¿no?
Cuando critico las otras muchísimas más, que en mi balance creo que es mucho más grande para el caso de Pedro Castillo, las ideas que me parece que están mal, inmediatamente soy vendida, mermelera, me ha pagado la prensa, me ha pagado Keiko para decir estas cosas, ¿qué más me dicen? Bueno, ahorita les voy a mostrar eso, ¿no? Entonces, no estamos tratando de tener un camino a la verdad. Y la ciudadanía hoy lo que más necesita es tener esta actitud reflexiva, porque de alguna manera creemos que todo lo único que necesitamos hacer es votar y convencer al otro de que vote igual que yo. Y de eso no se trata la democracia, y de eso tampoco se trata el rol del ciudadano, que nuestro rol es solamente ir a votar cada 5 años. Si nosotros como electores vamos a creer que solamente vamos a tener que ir a votar y nada más, estamos muy equivocados si creemos que los políticos los van a resolver todos si es que nosotros sin que nosotros hagamos algo, ¿no? Entonces ahí el rol del ciudadano es fundamental para poder empezar a ejercer esta colectividad y poder pedirle y recordarle a los políticos que somos nosotros los que orientamos la toma de decisiones y somos nosotros los que tenemos el poder y que podemos hacer la suficiente incidencia para que se tomen las decisiones más correctas para el país. Pero estas decisiones no pueden ser emocionales, de lo contrario nunca nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Entonces, sobre esta participación que tuve yo en Cuarto Poder, y discúlpenme si me uso a mí misma de ejemplo y si les muestro estas cosas alrededor mío, no es que sea egocéntrica, sino que es algo que he vivido en esta semana y me gustaría realmente compartirlo con ustedes, desde lo que yo propiamente he vivido estos días. Y es que en redes sociales me han dicho de todo, ¿de acuerdo? Pero miren mi WhatsApp y vean, la misma noche, o de una usan a las 11 de la noche y otros al día siguiente a la 1, pero sobre mi desempeño en esa entrevista. La misma entrevista vista por 2 personas. Miren lo que me dice, ¿no? Uno me pone, Alexandra, ¿no? Hola Alexandra, ¿qué te pasó como panelista? Disculpa, pero yo te considero una persona inteligente y ahora te vi tratando de pasar la incapacidad de lápiz por agua tibia y falta de objetividad. Espero que recapacites y reconsideres tu posición, que era obvia. En el Perú hay muchas injusticias y cosas por cambiar, pero no al estilo, y ahí se equivocó y puso Fuerza Popular y me quiso decir Perú Libre, ¿no? Ahí jugó en contra. Y otra chica me dice, querida, me encanta tu postura imparcial, pero en este momento necesitamos tomar postura. ¿Vas a votar por Keiko? Ella va a espérate, no puedo leer porque tengo acá ella va a destruir la democracia. Te veo muy tibia en eso, recapacita. ¿Qué tengo? Que frente a una misma opinión que yo he dado, tratando de ser lo más imparcial posible, 2 personas lo han visto totalmente diferente y ambos me han dicho tibia y que recapacite, ¿no? Cuando yo he tratado más bien de tratar de ser lo más imparcial posible, que creo que es lo que más necesitamos hoy para poder tomar mejores decisiones. Creo que mi rol en ese momento, si yo salgo en la televisión, no es darle una opinión como la doy con mis amigos, con mi familia, en una esfera privada. Es una responsabilidad como analista política dejar mis emociones y mis preferencias electorales en casa, como lo mencioné, ¿no? Entonces, alrededor de eso se generaron una serie de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Alguien que dice, ¿no? Disculpa, pero el único imparcial opinando fue Fernando Jimeno, ¿no? El que dijo que el lápiz fue mejor. Alexandra Ames no podía ocultar su idolatría por el naranja Jaime de Althaus. Otro dice, qué vergüenza lo que está pasando en Canal 4. Todo el panel parcializado a favor de Keiko, incluyendo a Mávila, interrumpiendo e intentando opacar a Alexandra Ames, que tiene una posición más neutra, a tal punto que ella misma tuvo que decir, me han preguntado a mí. En realidad me interrumpieron, no sé si 1 o 2 veces, pero la verdad es que interrumpieron más veces a Jaime de Althaus. Y no me estaban interrumpiendo porque me querían callar, sino porque el formato del programa no permitía que hable más porque tenían que ir al debate nuevamente. Entonces, en realidad nadie me estaba interrumpiendo porque había algo detrás, ¿no? Dice, este debate general no define nada, unas de cal, otras de arena, pero si les preguntas a los analistas Cuarto Poder, Althaus, Baela, Alexandra Ames, dirán que ganó Fuerza Popular. Otro dice,
Alexandra Ames parece ser la única clara entre los analistas del 4. Altaos y el otro Causa son terribles, CPP, que no sé qué es, de Fuerza Popular, mientras que el de la prensa extranjera, el otro chico, Fernando Jimeno, tiene una ligera afinidad con PL. Y esta dice, bueno, ya Alexandra es superior, Alexandra, nunca quedas mal con nadie, ¿no? Y entonces ya no solamente me están diciendo si estoy a favor de Keiko o si estoy en contra de Castillo, sino el nunca quedas mal con nadie, ¿no? El único imparcial para esta persona, para Orlando, de los analistas, era el extranjero, el que dijo que Perú Libre fue el mejor, ¿no? Alexandra Ames tibia en sus comentarios, ¿no? Y luego otro día, o antes del debate en realidad, yo pongo, en vez de estar peleando entre nosotros por defender nuestro mal menor, deberíamos estar uniendo fuerzas para armar un consenso. No le pidamos a los partidos lo que nosotros como sociedad no queremos hacer. Me pareció que es un mensaje interesante de paz, llamando a la unión, y me golpean y me dicen, fuera de acá tibia, ¿no? Entonces, ¿a dónde estamos yendo a parar si llegamos a este nivel de enfrentamiento que incluso es golpeado a aquella persona que se pone al medio? O sea, ya ni siquiera, por decir o sea, la gente ya, son 3 lados los que me están criticando de alguna manera, ya ni siquiera 2, ¿no? Entonces, esto yo lo tomo con gracia porque no sé cómo lo están viviendo ustedes, no sé cómo están viendo las elecciones los que no tienen todavía el derecho a votar, no sé cómo lo están viviendo, pero aprovecho en decirles que tengan mucho cuidado con lo que se dice en redes sociales, ¿no? Con cómo puedan, permitirse ustedes mismos ofenderse por lo que sucede en las redes, ¿no? Yo particularmente tomo esto mucho con gracia, lo veo con mucha curiosidad, ¿no? Y me río mucho, pero también me duele. No he venido aquí a hacerme la dura y la empoderada y decirles, chicos, no pasa nada, no les hagan caso a las redes sociales. No, efectivamente también me afecta, solo que cada vez menos, porque trato de controlar, digamos, qué cosa es lo que me afecta a mí. Finalmente, quien tiene la decisión respecto a qué cosa afecta o no en mi forma de sentir, ¿no? O de pensar, soy yo misma, solo yo decido sobre eso, ¿no? Entonces, si yo permito que esto me duela, como permito actitudes mucho mejor, sobre todo ahora que hay pues un nivel de insultos en redes sociales, no solamente alrededor del proceso electoral, que es el tema central de lo que estamos conversando, sino en muchas cosas, ¿no? Entonces, la idea es que empecemos a construir un país mucho más consensuado y para esto necesitamos dejar nuestras emociones al costado, ¿no? De lo contrario, nunca vamos a ponernos de acuerdo. Básicamente es eso, no sé cómo estoy con el tiempo. ¿Todo bien con el tiempo? Sí, está bien, sí. No sé si ya acabaste o los chicos pueden preguntar o cómo vamos a avanzar a la próxima etapa. Sí, solamente me gustaría ir a la última presentación porque estos son más slides de apoyo por si hay algunas preguntas. Esta última slide me parece importante, u otro candidato, si comparamos los niveles socioeconómicos más ricos y más pobres, ¿no? Del país. Y esto es algo que no debería volver a suceder. Si bien siempre en las elecciones hay polarización y hay preferencias electorales, la polarización no debería marcarse justamente entre los que más tienen y los que menos tienen, ¿no? Esta preferencia tan grande nos está dando un gran mensaje y es que algo tenemos que hacer para cerrar justamente estas brechas de desigualdad y empezar a encontrarnos entre nosotros, ¿no? Vamos como país a seguir teniendo una gran inestabilidad en cuanto seamos incapaces de tener esta empatía de las que le hablé al inicio y de empezar a conocer o a entender las opiniones del otro desde su propia perspectiva. Pensemos qué dice esta persona que está dispuesta a votar por Castillo y que no le importa que se va a estatizar y que no le importa que va a controlar los precios y que no importa que le puedan explicar sobre las teorías económicas de que eso no va a funcionar. Lo que él necesita es un cambio. Y no estamos mirando esto necesariamente, ¿no? Entonces, está claro que queremos un cambio. La respuesta es,
qué tipo de cambio y cómo es que realmente queremos darlo. Pero no podemos seguir estando ciegos frente a la necesidad de esta desigualdad que estamos viviendo en el país. Esta pandemia nos ha golpeado a todos, absolutamente a todos, pero queda clarísimo que a algunos los ha golpeado mucho más que a otros. Y todos ustedes, si bien la han pasado muy duro seguramente en el 2020, pues créanme que tienen que agradecer lo privilegiados que son de poder tener al menos una conexión a internet y poder escuchar esta y el resto de sus clases, ¿no? Eso sería básicamente, y estoy ya a contestar cualquier pregunta que quieran hacer. Muchas gracias. Willy. Sí, gracias, gracias Alexandra. Mucho gusto en primer lugar de tenerte aquí con nuestros compañeros. Yo soy un docente también del colegio. Mi pregunta va sobre todo por el lado de la reflexión que nos has comentado al final acerca de la empatía hacia los demás, ¿no? Y lo voy a plantear con un pequeño ejemplo que me tomará medio minuto nada más. Imagínate que tú y yo estamos en una cola para ir a votar de el próximo domingo, donde hay 100 personas, o sea, más o menos 2 cuadras, ¿no? Y tú y yo somos del sector socioeconómico A, lo cual representaríamos solamente nosotros dos como las únicas personas de ese sector económico de las 100 que están en la cola, ¿no? Entonces, viendo el último cuadro que mostrabas, no representa gráficamente lo que tú y yo seríamos en esa cola, el 2% del total, ¿no? Y ahí se ve muy lineal. Pero es lo que normalmente las encuestadoras nos muestran y da una falsa percepción de la realidad. Entonces, a nuestros estudiantes que nos están viendo, nos están escuchando, a modo de reflexión, ya que forman parte de ese sector al cual me estoy refiriendo y en las próximas elecciones un voto importante. Quisiera por favor que tú nos indiques cómo reflexionar y cómo ser más empáticos con ese 100%, ¿no? Para tener un voto muy responsable en las próximas elecciones que ellos van a estar a cargo. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Es muy importante además la precisión que haces, ¿no? El gráfico que muestro nos divide como si fuésemos en términos de cantidad, la misma cantidad de personas, y efectivamente hay algo sucede dentro de esta burbuja privilegiada de la que formamos parte, que no nos ayuda a ver qué cosa hay más allá de nosotros, ¿no? Un análisis torcido, o es que ni siquiera podría calificarlo como análisis, ¿no? Pero hay comentarios alrededor de pseudoanalistas que dicen, por ejemplo, que quien piensa votar por Pedro Castillo es un ignorante. No hay opinión más ignorante que esa, ¿no? Hay que entender por qué esa persona está dispuesta a votar por Pedro Castillo, ¿no? ¿Cuáles son sus demandas? ¿Qué es lo que necesita? ¿Por qué está conectando con alguien que probablemente al otro sector está generando tanto miedo, ¿no? Los que tenemos este privilegio tenemos que empezar a ser conscientes de que hemos nacido con suerte. En algunos casos podrían decirme, no, señorita, pero, o Miss, ¿no, Alexandra? Pero mis papás se han esforzado mucho, los míos también. Mis papás ambos vienen de regiones, mi mamá de la selva de San Martín, mi papá de Puno. Soy blanca por fuera y chichola por dentro, dicho sea de paso, porque mi papá es muy serrano y mi mamá es, bueno, gringaza, rubia, blanca, porque se casó mi abuela con un austriaco, ¿no? Entonces soy una mestiza orgullosa de mis raíces y de alguna manera ellos son conscientes de que se han forjado para lograr darme lo que ellos no tuvieron. Pero son conscientes de que la chamba evidentemente ayuda mucho, pero la suerte también, ¿no? El pobre no es pobre porque quiere, sino porque está en una desventaja que no le permite justamente tomar todas las oportunidades que probablemente nosotros tenemos, ¿no? Al iniciar esta charla he notado que ustedes han dicho good afternoon, ¿no? En vez de buenos días, lo que estoy entendiendo que el nivel además de educación bilingüe que tienen es superior al promedio nacional.
Entonces, esto ya les abre las puertas del mundo. Están en el bachillerato, me parece, no sé si solo todos están en el bachillerato en este momento, en el grado del bachillerato, y los que no probablemente lo estén. Entonces, son ciudadanos del mundo en este momento ustedes, que les abre la puerta las universidades del mundo. Imagínense ustedes haber nacido en Nauta, Loreto, que es una comunidad indígena amazónica, en donde sus padres no terminaron el colegio y en donde ustedes tienen que navegar unos minutos en una balsa semirrota para llegar a la escuela que apenas tiene un par de carpetas y por lo tanto tienen que sentarse en ladrillos. Si esa es su realidad, no esperen pues que les digan, pero esfuérzate, pero trabaja, postula un trabajo, porque evidentemente las condiciones o las oportunidades no son iguales, ¿no? Entonces, los que tenemos el privilegio, tenemos también una gran responsabilidad, así como Spider-Man, porque los que tenemos el privilegio tenemos un gran poder. Y si ese poder lo usamos solamente para que nosotros sigamos teniendo poder, pues tarde o temprano lo estamos mirando. Entonces, justamente, hay que agradecer lo que tenemos y a través de la empatía, más bien empezar a preguntarnos cómo nosotros que tenemos acceso a la mejor educación del mundo podemos arreglar esta situación, ¿no? Entonces, independientemente de la carrera que ustedes escojan, creo que tienen una misión fundamental con el Perú. María Inés. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, yo soy la psicóloga de secundaria, es un gusto tenerte con nosotros y tú has dicho algo que a mí me ha resonado muchísimo, ¿no? Tú has dicho de que para poder mantenernos objetivos tenemos que dejar las emociones de lado. En psicología, bueno, eso es algo imposible porque sabemos muy bien que el corazón y la razón están conectados. Y lo que tratamos más bien es aprender a que esa conexión sea lo suficientemente fuerte y de alguna manera desarrollar habilidades como la que tú has mencionado, que es la más importante, que es la empatía, ¿no? Entonces, yo sí creo que el mayor problema que existe en nuestro país es esa falta de valores, es esa falta de justo de empatía, es esa falta de realmente pues conectarnos con el otro y por eso existen estas polaridades, porque desafortunadamente a veces creemos que para ser racional tenemos que dejar de ser emocional. Y no es necesariamente así, ¿no? Uno puede ser muy racional emociones para que nos den esa cuota necesaria de empatía, de conexión, de tomar acción, de tomar buenas acciones, no de tomar pues posturas, pero sí creo que necesitamos, así como también una formación bastante técnica para poder decidir y tomar buenas acciones, realmente necesitamos tener una formación también emocional. O sea, yo creo que el país también necesita entender y el gobierno necesita entender de que hay que formar. Si tú no eres una persona respetuosa, si tú no eres una persona empática, si tú no eres una persona amable, igual no vas a poder ser un buen profesional, ¿no? Entonces, bueno, y lo estamos viendo, porque desafortunadamente podemos tener buenas propuestas en algunos casos, pero cuando vemos todo lo otro que es esa parte emocional o de valores, vemos que no vale nada. Entonces sí, quería comentarlo porque, bueno, yo siempre hablo mucho con los chicos de eso, ¿no? De que las habilidades emocionales nunca están de lado, o sea, lo racional y lo emocional siempre van conectados y creo que es importante que entendamos también un poco esto. Y muchas gracias por los mensajes que les estás dando, porque creo que muchas veces nosotros también los decimos, pero a ellos a veces les resuena un poco más cuando alguien de fuera viene y también habla lo mismo que nosotros en el día a día. No sé si igual quieras comentar algo adicional de lo que estoy diciendo, pero muchas gracias. Gracias, Marinés. Sí, lo que dices es muy cierto. De hecho, yo me considero una persona muy emocional. Creo que la pasión es lo que me ha llevado a terminar estando donde estoy, ¿no? Y cuando yo les digo de que hay que dejar las emociones en casa, me refería más a tratar de hacer un análisis técnico frío, pero evidentemente sigo siendo ciudadana también y tengo una postura, ¿no? Y
esa pasión la que simplemente no, prefiero ver hermana, ¿no? Pero es esa pasión por tener justo un Perú mejor la que me invita, digamos, y agradezco, digamos, la invitación a estar aquí con ustedes conversando de este tema, porque también creo que un cambio no lo va a hacer una sola persona, sino que necesitamos de una gran colectividad para empezar a hacer la transformación que necesitamos, ¿no? Y mejor aún de las personas que pueden tener acceso a educación de calidad para tener pues, las mejores herramientas y los mejores análisis para lograr esos cambios, pero evidentemente si no tenemos pasión, pues somos una computadora, ¿no? Una laptop y nada más. No sé si, chicos, ¿alguien tiene una pregunta? Bueno, yo bien tengo una opinión pequeñita, profe. Bueno, no, yo ahorita no estoy que hablo de cualquiera de los dos partidos, o sea, de Fuerza Popular. Sería mejor para que el Perú vote por un gobierno que su raíz no sea, por ejemplo, podrías decir que su raíz no sea el odio, que no sea la amargura, o sea, una raíz que tenga paciencia, una raíz que tenga amor por su país, una raíz que escuche al pueblo y que a la vez tenga órdenes, porque eso es lo que hace un gobierno, que haya órdenes que tengas que seguir para que todo se mantenga en control. Y bueno, lo que yo pienso es que deberíamos evitar votar por, de acá en el futuro, cualquier gobierno que muestre, por ejemplo, dictadura disfrazada, porque de frente no van a decir, por ejemplo, nosotros somos dictadores. De frente no van a decir eso, sino van a disfrazarlo, y ya cuando ya lleguen al poder van a mostrar sus colores verdaderos. Pues yo pienso que hay que votar por un gobierno que muestre ser un gobierno, podrías decir un gobierno cariñoso con su pueblo, que tenga, o sea, esas cosas de ahí, profe. Usted me entiende lo que quiero decir. Genial, claro que sí. Mira, a mí me preguntaron sobre el análisis del debate técnico al día siguiente, qué tanto pesaba este debate técnico, ¿no? Y yo, evidentemente, yo cuando doy un análisis, además no estoy hablando por Alexandra Ames, sino que represento también a la Universidad del Pacífico y al Observatorio de las Políticas Públicas. Entonces, mi rol ahí es promover las adecuadas políticas públicas y los adecuados debates técnicos, ¿no? Que tienen que haber. Pero el elector no decide por cuál es el candidato que tiene la mejor propuesta. De hecho, en la encuesta que se presentó el domingo, la mayoría de peruanos decía con mucha diferencia que Keiko Fujimori tenía la mejor propuesta. Sin embargo, la mayoría quería votar por Pedro Castillo. Entonces uno puede decir, ¿qué pasa, no? Y es que finalmente el elector decide de manera emocional. Y esto no es malo. Los ciudadanos y la política en sí es emocional, pero cuando yo digo que dejo las emociones en casa, no me refiero a que debamos ser extremadamente racionales, sino específicamente en ese momento de tratar de hacer un análisis imparcial, ¿no? Pero sí es importante que los políticos escuchen justamente lo que dicen la gente, pero no que se aprovechen más bien de lo que necesita la gente, ¿no? No debemos sentirnos mal de que los electores votemos de manera emocional, porque esto sucede en todas partes del mundo. En los países más desarrollados también se vota de manera emocional. La política es una disciplina, digamos, que está muy vinculada a eso, ¿no? Entonces no está mal hacerlo. Lo que sí está mal es votar desinformadamente, ¿no? Que no es lo mismo. Uno puede seguir haciendo un voto emocional, pero teniendo la mayor información posible, ¿no? Ya en el chat está el orden de preguntas. Vamos a ir con William, Adrián, Rafa, y después yo también tengo una pregunta. Genial. ¿Cuál es tu posición o su opinión acerca de lo que está pasando en Venezuela? Mira, yo siempre voy a estar a favor de la democracia y a favor del cierre de brechas. Y eso sí, como decía al inicio, ¿no? Las decisiones y las decisiones son políticas, pero las soluciones son técnicas. Entonces yo no tengo ningún problema de decir que se está viviendo una dictadura. Venga de que venga, se vivió una dictadura en Chile con Pinochet, se cometieron abusos de derechos humanos en Chile con Pinochet y se está cometiendo hoy
con Chávez, iba a decir ay, ¿cómo se me dio su nombre? Maduro, sí, es que lo ha mencionado tanto Chávez estos días que ya me olvidé del nombre del presidente y o sea, las ganas de ser dictador o de faltarle el respeto a los derechos humanos no tiene bandera política, ¿no? Puede venir de ambos lados. Entonces un ciudadano tiene que finalmente promover la democracia y el respeto de los derechos humanos, porque esa es la lógica del Estado. El Estado tiene que garantizarnos bienestar. Y en Venezuela no están teniendo bienestar. Es claro que no hay bienestar y hay no hay libertad de prensa, ¿no? Entonces están viviéndola de una forma muy, muy dura. Y en Colombia estamos viendo que se está viviendo también una represión policial viniendo de un presidente que más bien es distinto a Maduro, ¿no? En términos ideológicos, pero también hay represión. ¿Qué está pasando en Colombia? Hay como ya más de 50 muertos por protestas porque subieron los tributos en productos vinculados a la canasta básica, y esto evidentemente pues generó que explote Colombia, y es muy lamentable lo que está sucediendo ahí. Entonces yo veo con mucha preocupación que esta polarización nos termine por llevarnos a lo que está viviendo Colombia el día de hoy. ¿Qué pasa si gana Keiko Fujimori? ¿Es para alegrarse porque significa que la economía va a estar muy bien? No necesariamente. Va a haber una mitad que no esperaba verla en el puesto y que no la va a tener difícil por el Congreso, pero sobre todo, yo no sé si está aprendiendo la lección de escuchar al otro, ¿no? Esto es lo más importante, escuchar al otro y escuchar las necesidades del país, como decía el alumno anterior, ¿no? Escuchar de verdad lo que está necesitando el ciudadano para poder hacer estas políticas públicas en función a los que más necesitan del Estado, ¿no? ¿Quién más sigue? Creo que Rafaela. Sí, yo. ¿Cómo podemos manejar una polarización y llevar un país a un medio pacífico y que no se quede en un extremo violento? Mira, es una buena pregunta, Rafaela. Si yo lo sabría, ya hubiera arreglado esta situación. No, mira, yo creo que hace falta que más líderes de opinión asuman esa responsabilidad que tienen con el impacto mediático que pueden generar, ¿no? Como líderes de opinión, y en vez de casarse con uno o con otro, tratar de llamar al orden y a la calma, ¿no? Y esto no lo estoy viendo. Hay grandes líderes, digamos, que hace unos meses queríamos mucho, o hace unos años, antes de la pandemia, que podrían estar haciéndose presentes el día de hoy y no están, ¿no? ¿Qué queda? Que cada uno de nosotros simplemente nos casemos con esto, con la posibilidad de generar consensos, ¿no? Queda que la ciudadanía y unos pocos empiecen a salir, porque estamos ahí. Yo me siento sola en este momento, pero estoy segura de que si empiezo a sacar un tuit u otro sobre el tema, van a empezar a salir cada vez más, ¿no? Entonces, no tengamos miedo en tanto de que nuestras opiniones sean fieles a lo que nosotros podemos representar sin ofender a nadie y tratar más bien de hacer este llamado al consenso. Creo que podemos ir encontrando ciertas personas o personalidades que pueden ir haciendo esta caja de resonancia que puedan hacer que la gente pues empiece a calmarse. Yo no sé si después de estas elecciones vamos a calmarnos. Normalmente todo vuelve a ser igual en las elecciones, luego viene el partido de fútbol y nos ponemos la camiseta de la selección y nos olvidamos de todo. Pero se vienen semanas bien complicadas, me parece, y tendríamos que empezar a pensar cómo nos unimos más allá de que cuando juegue Perú versus Ecuador, digamos, ¿no? Creo que estamos dándole demasiada importancia a quién va a salir elegido y nos estamos olvidando nuevamente de cuál es nuestro rol como ciudadano. Si ustedes que, por ejemplo, en este momento no pueden votar, hacen un llamado desde sus redes sociales a sus familiares de que lo que más piden a los electores es que sea la calma, ¿no? Que llamen a la calma, llamen a ponerse paños fríos en todos y pensar en consensos, creo que pueden ayudar muchísimo, ¿no? A mí me preocupa mucho lo que va a suceder después del 28 de julio, porque quien gane no la va a tener fácil en el Congreso, los políticos no se saben poner de acuerdo, no se van a poner de acuerdo en este Congreso, y con qué cara nosotros los ciudadanos, si no sabemos ponernos de acuerdo, les vamos a pedir consensos a ellos, ¿no? Entonces tenemos que empezar justamente a pedirles eso, ¿no? Adrián. Sí,
Ante todo, felicitaciones por la presentación, me gustó. Ya, mi pregunta era, ¿qué piensas sobre lo sucedido en el Braem y su utilización política de un lado y del otro? Muy, muy buena pregunta, gracias. Yo he estado en la zona, o sea, no ahora, sino hace unos años cuando trabajaba en el Estado. He viajado con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a la zona Vizcatán del N, a Río Tambo, a Poyeni, y es una zona brava. Esto es algo que sucede todo el tiempo. Lamentablemente en elecciones siempre salen las noticias, esto que sucede, lo que ha sucedido sí ha sido muy fuerte, a diferencia del resto, esto es verdad, y nunca se había visto en los últimos años un ataque tan grande a civiles. Normalmente era a las Fuerzas Armadas, pero esta vez ha sido inclusive con menores, ¿no? Lo cual es muy doloroso. Y pues me parece terrible que ambos lados hayan usado políticamente este tema para beneficiarse, ¿no? Es además una irresponsabilidad de parte del lado del fujimorismo alrededor del exministro del Interior, que conoce bien que estos actos no han sido necesariamente senderistas, sino que hay toda una evolución o involución, mejor dicho, de estos actos terroristas que están vinculados más con el narcoterrorismo, ¿no? Con el narcotráfico, y que no forman parte de esta facción que de alguna u otra manera también nos ha hecho mucho daño en los 80s, ¿no? Creo que ha sido importante también para el lado de Pedro Castillo que él pueda decir que él no forma parte de esto, ¿no? Y también rechazar los actos, pero sí he sentido que ambos lados han tratado de usar este tema tan doloroso a su favor. Pero lo que más me preocupa es que ninguno de los dos haya hecho una propuesta para solucionar este tema. Solamente han dicho, ya ven cómo era, y otro dice, yo no soy, ¿no? Pero ninguno de los dos han hablado de propuestas para solucionar ya este problema, y la comunidad asháninka en la zona sufre mucho todos los años por esto, y nosotros no lo vemos en las noticias, ¿no? Ok. Ya, Brianna tiene una pregunta y después yo voy después. Brianna, te toca. ¿Cuál cree que sería la mejor manera o la manera más adecuada que el futuro presidente después del 28 de julio pueda tener como para manejar el país o manejar todo con calma o disminuir el caos que se va? Yo creo que va a tener un trabajo bien difícil la persona que llegue, porque como les mostré al inicio, además recordemos que ha sido elegida con muy poca votación, ¿no? Y que la gente se haya casado tan rápido con uno con otro no implica necesariamente un cheque en blanco, sino que más bien es el rechazo al otro, ¿no? Vamos a tener una sociedad muy herida después del 7 de junio, 7 de junio, y yo diría que habría que empezar a trabajar desde ahí, desde ese momento, en consensos, pero vamos a necesitar apoyo de las instituciones de la sociedad civil, organizaciones como Transparencia o quizás organizaciones multilaterales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, deberían ponerse a nuestra disposición, digamos, para ayudarnos a que los partidos políticos empiecen a tomar estos consensos que necesitamos, porque estamos en el hoyo y creemos que hemos tocado fondo y de pronto descubrimos que hay un piso más. No sé si ustedes han visto la película El Hoyo, española, en donde se creía que ya se había tocado fondo y abajo hay cosas mucho más terribles, ¿no? Ya, no sé si nadie más. Ya, Sophie tiene una pregunta. Ya, Sophie. Ya, ¿cuál es tu opinión si es que, digamos que Pedro Castillo llegara a ser presidente y se dividiría entre él y Pedro Castillo y Cerrón? Yo pienso que Pedro Castillo, ni Keiko ni Pedro Castillo van a tenerla fácil con el Congreso que tienen, pero creo que de alguna manera Pedro Castillo va a tener que generar le va a ser más difícil quizás generar consensos, porque ya hay alguna movilización atrás de ciertas organizaciones que están diciendo que probablemente va a haber un golpe de Estado o que ya hay fraude electoral, y me queda la duda de si van a
ser capaces de reconocer su ciudad, y si él sale elegido, pues tenemos que respetar que así lo ha mandado la mayoría, nos guste o no nos guste. Pero veo con mucha preocupación que hay algunas organizaciones que ya están tratando de armarse, no de armas, sino de estratégicamente organizarse, digamos, para ver la posibilidad de no permitir que esto suceda, lo cual pues me preocupa mucho, ¿no? Miremos, nuestra democracia es muy débil, todavía no la sabemos cuidar como debería, ¿no? Ante cualquier cosita falla, y estos últimos 5 años ha sido muy duro, hemos tenido 4 presidentes, 4 presidentes, sí, un Congreso cerrado, entonces esto no puede volver a pasar y lamentablemente veo con mucha preocupación porque que es posible que vuelva a suceder, ¿no? Ujú. Ya. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. La primera parte de la pregunta era en una discusión, una mesa redonda en el Instituto de Estudios Peruanos, y la segunda parte yo lo estoy agregando. ¿El Perú es un país antipolítico o es un país de fanáticos de mini candidatos? Porque no, hay una polarización, pero, o sea, ¿el Perú es un país antipolítico o de fanáticos de mini candidatos? No sé si hay una respuesta concreta, pero me gustaría escuchar tu opinión. Ya, mira, el país es un país fragmentado, más que polarizado, es un país fragmentado. Hay diversos grupos que tienen diversas necesidades que no están siendo escuchadas, y en términos de partidos políticos existen muchos partidos políticos, y por eso es que tenemos mini candidatos o mini partidos políticos. Ahora tenemos en el Congreso como 8, me parece, fuerzas políticas, y que además se van a dividir más, ¿no? Van a armar nuevas bancadas, se van a unir algunas, ¿no? Entonces esto lo que nos dice es que justamente el ciudadano no conecta con los partidos políticos, pero esto no significa que sea porque el ciudadano sea apolítico. Les voy a decir una cosa, les voy a confesar, me están grabando, pero no importa. La primera cita con mi novio, él me dijo, porque ya me había conocido de otro lado y me había visto que yo era muy política y todo, me dijo, o que me parecían muy interesantes estos temas, me dijo, yo soy apolítico, yo no tengo ninguna postura política. Y yo le dije, ¿ah, sí? ¿Por qué? Y se mandó con un rollazo para explicarme por qué era político, que lo primero que pensé fue, wow, este chico es más político que yo. Que wow, qué bestia, dije, ¿no? Entonces, finalmente ser apolítico termina siendo también una postura dentro de la realidad peruana, digamos. Y yo no creería que seamos realmente apolíticos, sino que ninguna de lo que vemos como oferta electoral nos gusta. Yo no creo que sea un problema de la demanda, que escoge mal, ¿no? Todo el mundo, la culpa es de los electores, la culpa es de nosotros, que elegimos mal. Pero yo más bien creo es que la oferta es muy mala. Lo que nos están ofreciendo no es bueno. Pareciera que es requisito para postular al Congreso tener una denuncia, ¿no? Todos tienen denuncia, es como que era requisito, yo no sabía, ¿no? Entonces, claro, el sistema, efectivamente, el sistema electoral nos ha llevado a esto. Es más fácil para aquellas personas que tienen trafas, que están alrededor de denuncias, pueden hacer ciertas mafias, digamos, para entrar al Congreso y blindarse. El sistema nos lleva a eso, efectivamente, pero el sistema también está haciendo, no que exista un sentimiento apolítico, sino esta desafección, no con lo político, sino con estos políticos. Y no vamos a cambiar esta situación si es que no nos atrevemos a participar en política. Porque algo que yo siempre he dicho es, los espacios se llenan. Y si la gente honesta, capacitada, apasionada por el Perú, no se involucra, o sea, íntegra, ¿no? Ética, no se involucra en política, ¿a quién le estamos dejando el espacio? ¿No? Entonces, nadie quiere. A ver, yo le pregunto, ¿no? A ustedes, ¿quieren? No, que voy a querer. No, yo no, ni hablar, ¿no? Ese es el problema, que no nos atrevemos todavía a meternos en este hoyo porque es un lugar muy feo. En realidad es un lugar muy feo, pero alguien tiene que comerse pleito, pues. Entonces, en ese camino, lo que queda es que empecemos a tener una ciudadanía mucho más reflexiva, que empiece a promover, que empiecen a generarse partidos mucho más sólidos y
gente mucho más dispuesta a participar en política, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Ahora, con esto no quiero decir que solo los políticos van a resolverlo todo, pero sí es importante que empecemos a cuestionarnos por qué estamos dejando estos espacios para los que tienen este prontuario, ¿no? Ya, la última pregunta tiene Luciana Solar, para no abusar mucho de tiempo de Alexandra. Ya, Luciana, la última pregunta, tú misma eres. Buenas tardes. Yo quería preguntarle, ya que en el debate técnico, en la parte donde hablaron sobre economía, el señor empezó a como comparar a Venezuela con Perú y quería preguntarle que si usted cree que si Pedro Castillo gana, Perú se podría convertir en Venezuela. Estoy pensando. Sí. A ver, sí, está clarísimo que sí. Las propuestas que tiene, no solamente Cerrón, no solamente el plan de gobierno que luego Castillo dice que no, sino el propio Castillo, las ideas están muy relacionadas con lo que le pasó a Venezuela. No sabría decirte si realmente va a querer quedarse en el poder tantos años, pero este sistema de control que se ha generado en Venezuela de estatismo total, en donde tú necesitas todo el control del Estado, requiere de una mano dura que va más allá de lo que la democracia permite, en donde tienes que sobrepasarte y cometer actos que no están permitidos en un ámbito democrático, y por lo tanto pues termina siendo un mini dictador. Y al empezar a cometer estos hechos, ya estás de alguna manera envuelto en un círculo vicioso, digamos, del cual no vas a poder salir y vas a tratar de defenderte y quedarte todo el mayor tiempo posible porque sabes que si dejas de ser presidente te vas a la cárcel, ¿no? Entonces, probablemente en este momento Pedro Castillo dice, no, yo sí me voy a quedar 5 años, pero si él trata de empujar las cosas que quiere, no lo va a poder hacer por la vía democrática, entonces le queda el otro camino. Y si escoge el otro camino, le escoge pues ya este mundo, digamos, del que no va a poder salir. Ya, muchas gracias. No quiero abusar más de tu tiempo. Chicos, la pueden buscar en redes sociales, etiquétenla, la den sus gracias.